Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Como vemos este panorama político, yo le quiero dar la bienvenida con esto a nuestro primer invitado, el politólogo Santiago Basabe. Gracias, Santiago, bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Escasos días de que se presente ya, tome posesión el nuevo mandatario. Bienvenido. Hola, Vero, buen día con toda la radio audiencia. Bueno, yo creo que hay un ambiente de esperanza de la gente siempre, ¿no? Ante la llegada de un nuevo presidente, la posibilidad de que las condiciones económicas mejoren, que las condiciones de la seguridad en general y la ciudadana en particular mejoren, que las relaciones políticas vayan en ascenso. Esperemos que al menos en los dos primeros temas el presidente le alcance el tiempo para cuestiones puntuales, porque no va a ser mucho más en un año y un poquito que va a tener. Y en el plano político, ojalá las cosas puedan fluir mejor en la relación ejecutivo-legislativo. Tengo serias dudas de que sea así, pero al menos en principio habrá que tener la esperanza de que algo cambie, aunque como he dicho, creo que difícilmente las cosas van a cambiar, precisamente en función de los acuerdos legislativos de hace pocos días, ¿no? Que dieron cuenta de la nueva conformación de la Asamblea y sobre todo de sus autoridades. Así es, hablando de la asamblea, bueno, ¿cómo vemos esas alianzas que se cocinaron y que vimos en este fin de semana que, bueno, resultaron al menos para la elección de autoridades y las comisiones legislativas? Esta alianza, bueno, estará a prueba obviamente, y qué podemos pensar de la gobernabilidad que consiga el presidente Noboa. No mucho, porque las alianzas en general tienen que estar bien vistas, evidentemente son parte del régimen democrático y el reparto de dignidades de espacios de poder también es parte del régimen democrático. El tema es que las alianzas en general suelen darse en función de temas en los cuales hay acuerdo, hay cercanía entre los grupos políticos y en función de que se han puesto de acuerdo en los temas, posteriormente viene el reparto de los espacios legislativos o políticos en general. Y eso es lo normal. El problema es que acá las alianzas son solamente para repartir el espacio de poder y absolutamente para nada más. Si tú comparas al Partido Social Cristiano con la Revolución Ciudadana, más allá del liderazgo omnipresente y único de Correa y de Nebot, no tienen nada más en común. Sea, los unos piensan que la tabla de consumo de drogas es beneficiosa para el país, los otros piensan que es exactamente lo contrario, nocivo, pienso en las dos agrupaciones políticas. Los unos están de acuerdo en un rol importante del aparato estatal en la economía, los otros dicen que no es tan importante. Los unos están de acuerdo con una carga tributaria o de impuestos importante, me refiero a la Revolución Ciudadana. Los socialcristianos tachan a cualquier reforma de ese tipo como impuestera, como lo dicen ellos. Los unos están distantes de los Estados Unidos y lo que fue la base de Manta, los otros abogan por la base de Manta y la Claro, relación hay con los cosas Estados Unidos. completamente O sea, distintas. son dos cosas que no son comparables. No encuentras un punto de acercamiento que te permite decir, este es un acuerdo que va a dar gobernabilidad al país. Ha habido un acuerdo coyuntural únicamente para repartir los espacios de poder en la Asamblea y seguramente, con toda seguridad, en el corto plazo, esta emoción inicial del presidente Noboa por la forma como se dio la primera y la segunda sesión de la Asamblea va a empezar a cambiar, al punto que quizás los mismos que ahora le dieron espacios en el CAL al partido del gobierno, le dieron algunas presidencias de las comisiones, sean los que empiecen a, a, a generar procesos de inestabilidad, a buscar tambalear al gobierno. Y yo creo que eso es la historia reciente del país, ¿no? El Partido Social Cristiano en general tiene una conducta de ese tipo, desafortunadamente. La Revolución Ciudadana va en esa línea también. Entonces, por eso decía al inicio, hay que tener la esperanza, sobre todo que los temas que el presidente pueda resolver por sí mismo tenga un buen desempeño, pero en la relación ejecutivo-legislativa yo tengo serias dudas de que eso vaya a suceder así. Qué complejo, ¿no? Y bueno, había esta situación de las comisiones y obviamente las dos comisiones que son
prioritarias para este nuevo gobierno, las del eje económico, estarán presididas por asambleístas de ADN, justamente, Natalie Farinango, que presidirá régimen económico, y Valentina Centeno, que estará en desarrollo económico, y de estas dos se espera al menos que lleguen los proyectos económicos urgentes que envíe Daniel Noboa, al menos los que ha anunciado. Ante ello, quizás para esos proyectos sí tenga apoyo, pero después puede esta alianza desinflarse. Eventualmente tengan apoyo, eventualmente tengan apoyo. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Esperemos a ver y luego conversamos. Esperemos que vengan las leyes, Claro. esperemos que pase el tiempo y luego veremos en qué medida se dan los apoyos. Y ojo, y no digo que necesariamente la Asamblea pueda bloquear los proyectos de ley por el mero hecho de hacerlo, por obstaculizar al gobierno. No digo que necesariamente sea eso. Puede ser que la Revolución Ciudadana se oponga a determinados proyectos u otras organizaciones por una cuestión de ideas políticas, una Así cuestión ideológica. Por ejemplo, en la misma comparación de antes, asumo, porque como no ha hablado mucho, no se conoce, que el presidente Noboa está a favor de una flexibilización laboral, de tener un código laboral que sea mucho más dinámico para intentar mejorar el sistema económico. Asumo que es así. Y si es que presenta un proyecto que vaya medianamente en esa línea y esto a manera de ejemplo, seguramente la Revolución Ciudadana no le va a dar los votos porque no está en esa es. línea ideológica y está bien las diferencias. Entonces, el tener una presidencia de una comisión importante tampoco garantiza mucho al gobierno. Ojalá que esos proyectos lleguen y pasen rápido, pero hay que tener en cuenta una cuestión adicional. Una ley cuando se aprueba no genera efectos del día siguiente. Así Las es. leyes en general tienen un tiempo para procesarse, para reglamentarse, para implementarse y cuando llegue ese tiempo seguramente el presidente Noboa ya no estará en el poder. Entonces, yo creo que hay que modular las expectativas de la ciudadanía en torno a lo que el presidente puede hacer efectivamente. Y como decía al inicio, yo creo que puede hacer cosas pragmáticas en el corto plazo para las cuales ni siquiera necesita leyes, como el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, como el tema de mejorar la infraestructura y la provisión de medicinas y de hospitalización en el sector público, en la salud. Esas son cosas que las puede hacer él, con su equipo de gobierno, con sus ministros, sus subsecretarios y sus gobernadores. Yendo por esa línea, me parece que, por un lado, evita la incertidumbre y el conflicto que puede Claro. generar la Asamblea, y por otro lado, responde a esas expectativas que, como todo gobierno, siempre están presentes en la población, más allá de que este sea un gobierno de corto tiempo, ¿no? De corto plazo. Es complejo, ¿no? Todo lo que tiene por delante, amigos. Son las 7:30. Conversamos con Santiago Basabe, politólogo, articulista también, y hablamos de este panorama político de nuestro país a escasos días de que se posesione ya el nuevo gobierno, el nuevo presidente. Y bueno, hablando de los perdedores, al menos en la Asamblea, hay quienes creen, hay analistas que creen que los grandes perdedores en esto fue el movimiento Construye, que se quedó sin pan ni pedazos, sin comisiones y bueno, un poco relegados, ¿no? De cualquier alianza. Sí, o sea, una lectura inicial al menos es esa, ¿no? Construye tiene es la segunda bancada legislativa, aunque ahí también habría que empezar a diferenciar, ¿no? Ya no sabemos si es construye con gente buena, es construye por sí mismo. La última declaración, me parece que es la última de construye, dice que es una bancada de 18, que ellos responden por ese número, que ya es bastante menor, es casi el 40% menos de lo que llegaron originalmente. Pero efectivamente en esta coalición se han quedado por fuera esa agrupación política, pero nuevamente lo del inicio, como no son acuerdos de fondo, sino de pura forma, tampoco nos debería sorprender que en el corto o mediano plazo esta coalición cambie, se modifique y que Así es. Construye termine en una posición mucho más aventajada de la que ahora tiene. Para eso basta movilizar al Partido Social Cristiano de esta alianza que tiene ahora, aún eventualmente con Construye, lo cual para el Partido Social Cristiano no es ningún problema. Hacerlo con la derecha o la izquierda, ellos no tienen mucho inconveniente en eso, en aras de la supuesta gobernabilidad, que no es real y buscar apoyos de otros organismos, de otros sectores más pequeños, ¿no? Va a ser más difícil, evidentemente, porque la Revolución Ciudadana tiene un bloque enorme, ¿no? Le faltan pocos votos para ser una mayoría. Pero en principio creo que es un golpe para construir esto y es un golpe que no se haya podido posesionar el primer asambleísta nacional que tenían, ¿no? El general Carrizo, pero
Nuevamente, es una asamblea en la que las mayorías van a ir en función de los temas y no habría que extrañar que en algún momento la bancada de Construye pueda tener mayor cercanía con otras agrupaciones y eventualmente hacer una mayoría, quizás coyuntural, pero mayoría. Así es, y hablando de, bueno, de la agenda de ciertos movimientos, como el movimiento RC5, que ha mencionado que va a ir tras la fiscal general y, bueno, ya captaron la presidencia de la Comisión de Fiscalización, estos planes parecen que podrían tomar forma, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué tanta aceptación va a tener eso en el legislativo? Sí, es que a propósito de tu pregunta, Verónica, en general vemos, y esto no es una defensa de la Revolución Ciudadana de ninguna manera, ¿cuál es la agenda de la Revolución Ciudadana? La conocemos bien. El tema es que esa agenda de la Revolución Ciudadana, sin los votos de otros sectores políticos, no es viable. Claro. Y creo que tenemos que observar más a los otros sectores políticos que se adhieren a la agenda de la Revolución Ciudadana, si estamos tratando de buscar responsables, por decirlo de alguna manera, o una rendición de cuentas. El tema de la fiscal ha estado siempre ahí, en el caso de la Revolución Ciudadana. Yo creo que hay un hecho que es bien interesante y es que es la única agrupación que abiertamente te dice cuál es su agenda. A la gente le puede gustar a unos, disgustar a otros, por supuesto que sí, pero te dicen, nosotros queremos hacer esto y quieren echarse abajo a la fiscal. Independientemente que la fiscal haya actuado bien o mal, ese es el interés de ellos. El punto nuevamente es ver cuáles son los votos que se acercan a la Revolución Ciudadana para viabilizar eventualmente ese punto de su agenda que yo creo que está ahí, que está presente y con el control de la Comisión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea seguramente tomarán las medidas para ver cuál es el momento político clave para tomar esta decisión eventualmente, ¿no? Teniendo en cuenta que es un periodo corto, por ahí llega ya el proceso electoral y esto pasa a segundo plano, ¿no? Me da la impresión que sí va a pasar. En febrero tenemos ya la convocatoria. Pero al menos ese es el punto de partida y seguramente van a buscar acuerdos para conseguir al menos el enjuiciamiento de la fiscal. El hecho que sea o no destituida, censurada, es otra Esto cosa. es otro tema. Y también de lo que se escucha, van a buscar retomar ese juicio político al presidente Lazo, aunque ya quizás a destiempo, pero esa es una de las cosas que se escuchan por allí entre el nuevo legislativo. Sí, se dice eso, el juicio político está en el estado de votación, ¿no? Recordemos que antes de que se proceda con la parte final del juicio político, vino la muerte cruzada. Quizás sea una decisión por una cuestión más bien simbólica, ¿no? De terminar el gobierno de esa manera. Yo creo que el gobierno no necesita un juicio político para irse de la forma absolutamente discreta como se va. Quizás un juicio político sería darle algo de realce a un gobierno que se va de esa forma, o sea, para no ser excesivamente duro con el gobierno, se va de forma discreta, se va por las tranqueras, se va por la puerta de atrás, en silencio, como se dice en términos taurinos. Y es mejor que se vaya así, que silencio lo que significa un gobierno que lamentablemente defraudó a muchísima gente que tenía esperanzas de un cambio y que al final de 30 meses vio muy poco. Existieron cosas positivas, pero en general fue muy, muy poco lo que hizo el señor Lazo. Y bueno, también después de la muerte cruzada había la esperanza de que ahora sí él pueda gobernar como quería, ¿no? Pero tampoco esa oportunidad fue tomada, al menos para aprovecharse de ello para poder hacer los planes que estaban previstos, ¿no? Para sacar adelante el país. O, ¿qué es lo que pasó en el camino? Yo creo que nunca el gobierno tuvo un equipo. O sea, me parece que el señor Lazo llegó solo, no tuvo una visión de país, nunca había estado en el sector público, salvo un paso fugaz por la gobernación del Guayas y algún ministerio en la década de los 90. Eh, pero eso, o sea, la visión de alguien que está comprometido con el manejo de la cuestión pública, que tiene cercanos, asesores, gente que le puede apoyar en espacios claves, él no los tuvo y en los 10 años que fue candidato tampoco creo que hubo una mayor preocupación por ello. Y eso al final te pasa factura, ¿no? Que es lo que encuentras ahora, una desatención enorme de bienes y servicios públicos fundamentalmente y que genera esto, este malestar, esta inconformidad de la gente, este sentirse traicionados frente a una opción que aparecía al menos hasta hace 30 meses
como la única en el tablero electoral que podía dar una visión de país distinta, pero lamentablemente no fue así, y por eso es lo que decía, ¿no? El gobierno se va en silencio, y de forma discreta. Eso yo creo que es la peor calificación, mucho más allá de epítetos o calificativos. No, se van de forma discreta. Así es. Ahora, hay este temor, Santiago, de que igual Daniel Noboa es un político joven, apenas ha sido asambleísta y no tiene más carrera política que aquello. Y también hay el temor de que no tiene equipo o que su equipo, el que está conformando, es demasiado joven, no tiene experiencia en la cosa pública y hay el temor de que se convierta en un Guillermo Lazo 2.0. ¿Usted cómo ve eso? Puede ser, por supuesto, porque al menos Guillermo Lazo tenía 30, 40 años de experiencia en el sector privado, generando el espacio que tuvo en el sector financiero. Noboa no es eso, por un tema de edad fundamentalmente. Y la ausencia de cuadros políticos yo creo que será igual o incluso peor que la del presidente Lazo. Ojalá el presidente Noboa sea consciente de esa limitación y pueda abrir el espacio del poder, de compartir a diversos sectores. En el gabinete inicial no se ve mucho de eso, se ve mucho de amigos, de gente cercana, de una élite económica que no sintoniza ya con lo que es la buena parte del país, pero siempre habrá ese riesgo, insisto, porque es una cuestión Claro. estructural, más allá de la persona que sea Novoa, de que sea es un problema estructural que tiene el país. Si no hay organizaciones partidistas, no podemos exigir que tengamos gente capacitada y proba en la administración del Estado, porque esa gente se forma y se hace profesional del sector público, digámoslo así, cuando milita en un partido y va adquiriendo experiencia. Como no hay los partidos del resto, insisto, los nombres son irrelevantes, van a llevarnos a esto, que llega un gobierno y no sabemos con quién va a gobernar, qué personas van a llegar y cuál va a ser la estrategia política y la estrategia de práctica, de hacer cosas, de lo que es lo que la gente quiere. Ojalá que el gobierno del presidente Noboa no repita estos errores del gobierno del señor Lazo y le vaya bien, ¿no? Por el bien del país, fundamentalmente. Bien, estaremos expectantes, como dice, todo puede pasar y estaremos sin duda dialogando más adelante con Santiago Basabe, politólogo. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Gracias, Ver, un placer siempre. Un saludo a la radio audiencia.